De pronto para las personas, de pronto para las personas que no me conocen, no sé si se sigue compartiendo la pantalla o dejó de compartirse. A ver, sí se ve. Ok, bueno, voy. Sí, les comentaba que de pronto para las personas que por X o Y razón no me conocen, mi nombre es Brandon Hernández, soy internacionalista de la Universidad del Norte, consejero estudiantil, estoy acompañando ya desde hace un tiempo la labor que hace Becados como grupo estudiantil y de pronto dinamizando un poco todo el tema del liderazgo. El día de hoy, y ya entrando en materia, eh, creo que hoy estamos en medio de una situación que nadie se esperaba. Estamos en un momento histórico tanto para la humanidad como para los sistemas políticos a nivel mundial, como para los sistemas económicos a nivel mundial. Eso pues implica unos desafíos bastante importantes que debemos tener en consideración si queremos salir de esta crisis de la mejor manera. Por eso, digamos que el espacio lo he denominado liderazgo en tiempos de crisis. Todas las personas que están conectadas en esta capacitación son líderes de alguna manera, son becarios y eso los hace líderes también. Un poco la dificultad de los líderes es precisamente cuando tenemos que afrontar crisis. Crisis que se entienden en muchos aspectos como cambios, como caos, como dificultades, como retos, como problemas. Hay muchos sinónimos, pero las crisis son ese valor agregado que si las superamos, pues seguramente saldremos de eso de una manera más fortalecida, siendo personas distintas, siendo mejores personas y sobre todo transformando. El liderazgo en tiempos de crisis en este momento es casi que una necesidad. Si hoy por hoy nos quedamos quietos, si no somos capaces de adaptarnos, sencillamente dejaremos de ser líderes. Eso es como un primer comentario que me gustaría dejar. Si no somos capaces de afrontar esta situación, dejaremos de ser líderes. Y eso nos debe preocupar. No quiero tampoco con esta capacitación llevarlos al punto de presionarlos con toda la presión que tenemos ya actualmente con la situación que vivimos, presión económica, presión de salud para algunos. Eh, Simplemente esto es algo que debemos saber y que espero que internamente e individualmente ustedes deciden si lo toman o lo dejan, dependiendo sobre todo de su estabilidad emocional y de su capacidad y necesidad de eh, mejorar día a día. Entonces ahí voy a empezar con algo que para mí es muy importante y voy a empezar como a dividir un poco el título, el liderazgo en tiempos de crisis. La crisis yo la entiendo como un cambio de algo que ya no es como fue, algo que nos saca de la zona de confort y algo que nos reta, nos lleva al límite, nos lleva a que nos conozcamos nuevas lecciones, a que sepamos, hey, yo era capaz de hacer esto, yo no sabía que yo era capaz de hacer esto. Eso nos lleva a entender que el cambio o las crisis son oportunidades también. Y lo que pasa a veces es que el cambio se provoca por distintas causas. A veces porque nosotros creamos el cambio, a veces porque queremos crear el cambio y a veces porque algo externo lo provocó. En este momento estamos en ese punto. Algo externo provocó la crisis o el cambio, algo que no estaba en nuestras manos. Y en tanto que no estaba en nuestras manos, ha sido tan difícil manejarlo en todo sentido de la palabra. Ahorita más adelante voy a hablar un poquito sobre cuáles son esas etapas o esas fases del cambio o de las crisis, pero ese es el gran reto que tenemos hoy día. Como nosotros no pusimos el cambio, como nosotros no pensamos, vamos a hacer esto, vamos a provocar esto,
nos sentimos casi que desnudos, sin control sobre la situación. Y eso es lo que el día de hoy tenemos que empezar a modificar. Entonces, el cambio y la crisis voy a asumirlas como sinónimos. En la medida en que nosotros entendamos que el cambio y las crisis son oportunidades para hacer las cosas distintos, para aprender nuevas lecciones, para llevarnos al límite, vamos a entender el sentido de todo esto y vamos a pasar de la queja a la acción. Eh, Eso es bastante importante entenderlo, sobre todo porque muchas personas hoy en día se han quedado en la queja. Es absolutamente respetable, cada persona decide cómo afrontar esta situación, pero aquí estamos hablando con líderes. Los líderes no pueden darse el lujo de quedarse en la queja y eso es precisamente lo que me gustaría abordar. ¿Qué hace el líder entonces? ¿Qué es eso del liderazgo? Liderazgo es movimiento, liderazgo es acción. Yo creo que un líder que está quieto no es líder o no será líder en el corto plazo. Ese es un poco como el panorama que tenemos hoy en día. Sentimos que todo el mundo se bajó la velocidad, que allá afuera nos invitaron a, hey, detente. Si tú ibas todos los días a la universidad a estudiar, te dijeron no puedes salir más a estudiar. Ahora te toca quedarte en la casa y sigue estudiando como puedas. Esa bajada de la velocidad nos lleva a que nos sintamos cada vez menos líderes, cada vez menos activos, cada vez menos en movimiento. Eso no lo podemos permitir. No lo podemos permitir porque en la medida en que dejemos de hacerlo, perderemos muchas capacidades y aptitudes que ganamos o que son parte de nosotros. Aquí quiero dejar la reflexión de nadie los va a invitar a ustedes a ser líderes. El liderazgo es algo que nace de uno mismo, algo que uno va consolidando con el tiempo. Y el liderazgo, así como se activa, también se puede desactivar muy fácilmente. Ahora, no digo que el líder nunca para, el líder hace sus pausas, pero para reinventarse. Este momento puntual que estamos viviendo es para reinventarnos, es para volver a pensar en cómo hacer las cosas, ya que la situación cambió. Vuelvo nuevamente a la crisis. Algo cambió, hay una oportunidad. Debo moverme, debo eh, hacer algunas acciones para aprovechar esa oportunidad. Eso es lo que hoy se nos presenta con este término o estos términos de liderazgo en tiempos de crisis. En la medida en que nosotros entendamos estos dos términos de la forma en cómo se los estoy expresando, pues va a ser un poco más sencillo ser dinámicos, no dejarnos comer por el tiempo, no dejarnos aburrir por el encierro, no dejarnos afectar por emociones que hoy en día son muy presentes. ¿Emociones de qué tipo? Ansiedad, estrés, depresión, personas que no pueden dormir. Todas esas tipos de emociones hoy en día son muy presentes y están muy presentes en medio de nuestra vida porque nos sacaron de la zona de confort. Algo cambió. Estamos en crisis. Las crisis no son malas. De hecho, las crisis están por algo y para algo. Las crisis generan incertidumbre. Esta diapositiva que aparece aquí en, en blanco, dice página en blanco, no porque sea una plantilla que no llené, sino porque así le quise poner. La incertidumbre genera páginas en blanco. Nos lleva a pensar, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer si no puedo volver a la universidad y no me siento cómodo estudiando por internet? ¿Ahora qué voy a hacer si mis papás perdieron su empleo? O si de pronto mi mamá ya no puede hacer lo que hacía. ¿Qué voy a hacer yo que antes trabajaba y ahora no puedo trabajar? Puede ser el caso. Lo cierto es que la incertidumbre genera páginas en blanco, pero como ustedes saben, las páginas en blanco no están para quedarse en blanco. O sea, cuando una persona construye
diseña, elabora una página, es para que se raye. Y si está en blanco, mucho más. Eso lo que nos debe invitar es, si la incertidumbre está creada, si hay un cambio, si hay una crisis, si hay una oportunidad, pues debo hacer algo con eso. Y en este momento tengo la dicha y la maravilla de que tengo una página en blanco que la puedo rayar como yo quiera. La puedo rayar muy bien, con mucho sentido, que sea estéticamente bonita, o la puedo rayar con un mamarracho. Cualquiera de las dos opciones son válidas e implican movilización y acción, implican liderazgo. O sea, no cualquiera decide coger el lápiz o coger el lapicero y rayar la página. Para eso hay que tener liderazgo. Si yo rayo la página y me equivoco, la rayé. Sí, me equivoqué, pero tengo más espacio para seguir escribiendo. Eso lo debemos entender como tal, como una página en blanco. En este momento tenemos una oportunidad enorme de construir sobre una situación que el mundo antes nunca nos había planteado. Un ejemplo puntual: si a día de hoy los bares, por ejemplo, no pueden abrir, y los bares, el dueño de un bar se queda con no puedo vender, no puedo abrir, me voy a la quiebra, pues téngalo por seguro que se va a la quiebra por muchas ayudas que el gobierno nacional quiera enviarles, por mucho apoyo que les quieran mandar. Es una página en blanco que decidió quedarse en blanco. Si ese dueño del bar decidiera, voy a rayar esta página y en vez de vender licor, y aparte de vender licor, voy a dedicarme a vender comida, voy a dedicarme a producir bienes de primera necesidad, créanme que ese bar está por encima o en ventaja de todos los otros negocios que decidieron dejar la página en blanco. Entonces, esa incertidumbre, ¿cómo la cambiamos? Con iniciativa y con liderazgo. Eso es un poco la invitación que les quiero dejar como otra reflexión, y es: no dejen nunca la página en blanco. Si tienen la página, ráyenla, así sea con ideas. Después deciden con qué ideas se quedan, pero no pierdan esa oportunidad. Esta incertidumbre nos invita a tres cosas. Primero, repensarnos. Segundo, replantearnos. Y tercero, reinventarnos. Repensarnos como una primera etapa. Es decir, en ese ejemplo del bar, si yo soy el dueño del bar, repensar qué es: hey, ya no puedo vender cerveza, no puedo vender licor, no puedo vender trago, no puedo ofrecer los servicios que ofrecía. Ahí hay una primera reflexión. Replantear qué es: ¿será que si yo vendo comida me compran? ¿Será que si yo vendo bienes de primera necesidad de pronto me vaya mejor? Ya hay un beneficio de la duda, hay un replanteamiento de la naturaleza. Y tercero, reinventarnos, es el paso a la acción. Hombre, lo voy a hacer. Voy a decidir rayar la página. Si uno se queda sin hacer ninguno de estos tres procesos, como les dije, la página se va a quedar en blanco y sencillamente alguien va a coger la página, va a hacer una bolita y la va a tirar a la caneca. Sencillamente deja de ser página en blanco y se convierte en basura. Eso es lo que no podemos dejar que siga ocurriendo. Y como líderes no estamos llamados a eso. Entonces ahí cierro esa reflexión sobre la página en blanco. Eh, Estas son las etapas que tenemos en una crisis. Esto es un modelo que no es propio, no es mío, es de una mentora que tengo, eh, que fue ministra de Educación, que hace poco también habló sobre estos temas y que hacía este modelo que a mí me parece bastante acertado. Las etapas de las crisis eh, son, realmente son seis, estas cinco, y transformación como eje transversal. Entendamos, acá hago nuevamente el salvedad: crisis igual a cambio, igual a oportunidad. ¿Qué pasa primero en toda crisis? Negación y resistencia. ¿Qué nos pasó con el coronavirus? Eso no va a llegar aquí, eso está en China. Recuerdo en enero que acababa de iniciar el año, decíamos, ah, no, sí, allá están los chinos muriéndose, allá están los chinos con un problema, eso no llega por acá. Pasó enero, llega febrero, mierda, llegó a Italia, llegó a España.
Hay unos cuantos casos en Estados Unidos. No, pero eso no va a llegar por acá, yo no creo. Negación y resistencia. Segunda etapa, reflexión. Ya lo vemos más cerca. Primer caso en Colombia. Anda, esto es serio. O sea, ya cruzó frontera, ya está en el país, está en Bogotá, se metió por el aeropuerto. ¿Será que esto nos hará paralizar? Todavía no había llegado aquí a Barranquilla. ¿Será que esto nos hará cambiar de alguna manera? Uno empieza como a pensar, será, empieza a hacerse cuestionamientos. Esa es la segunda etapa de la crisis. Tercera etapa, aceptación. Llegó a Barranquilla, cuarentena. Nada que hacer. Tenemos un problema, tenemos una crisis, tenemos un cambio en nuestras rutinas. Nos toca vivir esto, aceptación. Pero el cuarto y el quinto punto que aparece ahí es para mí de los más importantes. Y vuelvo al tema de la página en blanco. La creatividad e ingenio es de las cosas que nos va a permitir a nosotros pasar de la queja a la acción, pasar de la página en blanco a una página escrita. En esta etapa no debemos tener ninguna idea clara. Aquí apenas el jefe o el dueño del bar dice, ¿será que me toca pensar en otras cosas? Porque si sigo con el bar, pues me quiebro. Aquí apenas estoy dilucidando opciones. Aquí estoy haciendo mapas mentales, aquí estoy haciendo lluvia de ideas. En esta etapa es donde decidimos no quedarnos como estábamos, porque claramente estamos recibiendo una invitación al cambio. Estamos recibiendo una invitación a, hey, no puedes seguir así porque si sigues así sencillamente no sobrevives. En esta etapa decidimos actuar. Quinta etapa, lección. ¿Qué estamos aprendiendo de todo esto? ¿Y por qué no lo pongo de cuarto? Eh, ¿Qué estamos aprendiendo de todo esto? ¿Qué me está dejando esta crisis? Yo creo que muchas reflexiones salieron a flote. La primera, ¿será que la plaga éramos nosotros? Ustedes han visto las fotos de las playas, las fotos de muchos parques naturales. Hay animales que están saliendo a las calles porque ya no hay humanos en las calles y ya no ven amenazas en las calles. Ahí hay una lección. Si no somos capaces como sociedad de entender las lecciones que nos dejan las crisis, sencillamente estamos destinados a repetir las crisis y cada vez más, con más fuerza y con más dificultad para afrontarlas. Pasa como la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, crisis en el mundo, crisis de paz en el mundo. No entendimos las reflexiones ni la lección de la Primera Guerra Mundial, pasamos a la Segunda Guerra Mundial con resultados mucho más nefastos, resultados que tardaron o tardamos muchísimo más en recuperar en todo sentido a la sociedad mundial. Y esta situación que estamos viviendo del coronavirus es otra lección y nos deja otra lección. Si no somos capaces de entender la lección o no sabemos cuál es la lección apropiada, estamos destinados a que nos vuelva a golpear. No esto mismo, seguramente algo peor. Entonces, la lección aplica de manera tanto individual como colectiva. Colectiva es la que le acabo de mencionar, es una de tantas. ¿Será que nosotros éramos la plaga? Etcétera, etcétera. Individual, estar en la casa, de pronto estar con los padres, estar con familiares. Eh, no sé si les ha pasado, pero cada vez más estamos como dejando el celular apagado o a un lado para dedicarle más tiempo a la familia. Esa puede ser una lección, porque las pantallas ya nos están fastidiando. Como ahora pasamos todo el tiempo, irónicamente, mirando una pantalla, ahora nos fastidian y ahora queremos volver al humano, porque nos hace falta. Y eso es naturaleza propia del ser humano, estar en contacto. Esa es una lección individual que cada uno va a tener que entender. Pregúntese usted mismo, ¿qué lección me está dejando todo esto? O sea, ¿cómo estoy aprendiendo de todo esto? ¿Qué estoy aprendiendo? Y en la medida en que entiendas eso,
pues la última etapa, que es transversal, la transformación, va a ser mucho más sencillo para ti. ¿En qué sentido? Si ya yo sé que debía aprender de todo esto, pues sencillamente yo sé que una vez esto termine, yo debo dedicarle más tiempo a la familia. Yo sé que una vez que esto termine, yo debo cuidar más el planeta, a los animales. Esas lecciones son las que nos van dejando las crisis. Esto aplica para esta crisis que estamos viviendo del coronavirus y aplica para cualquier tipo de crisis. Lo importante, lo importante es entender que de las crisis uno debe salir con una mejor versión de uno mismo. Si uno no sale con una mejor versión de uno mismo, sencillamente la crisis pasó por uno y no uno pasó por la crisis. Nos vamos a volver a topar con el mismo escenario muy, muy pronto. Eh, Eso pues nos lleva a entender algo, y es que el liderazgo es conexión. ¿Conexión en qué sentido? Si uno no entiende primero el contexto en el que está, sencillamente eres un líder a ciegas. Contextualizo. Si uno no entiende que estamos en medio de una pandemia, somos unos líderes a ciegas. Vuelvo a contextualizar. Si ustedes hoy, por ejemplo, se les ocurre, hey, a mí se me ocurre una idea para que, no sé, en las discotecas dejen de vender, no sé, droga. Ustedes tienen la idea del siglo, pero en este momento el mundo les está pidiendo eso. Seguramente no. El contexto les está demandando otras cosas. Seguramente eso sí, anótalo en esa página en blanco y que no se lo olvide. Pero conexión implica saber qué necesita el mundo, saber qué necesidades hay en el entorno inmediato que tenemos cotidianamente. Conexión implica saber qué sienten las personas cercanas a nosotros, saber qué sienten las, las familias que hoy, por ejemplo, no tienen con qué comer. Liderazgo es eso, empatía también. Entonces, uno como líder no se puede desligar tampoco de la coyuntura en la que estamos, de la situación tan compleja en la que estamos y de las condiciones propias que tenemos. Es como si yo les dijera, hey, si ustedes no son productivos en esta cuarentena, pierden el año. Tampoco es la idea. ¿Por qué? Porque yo no conozco cuáles son las condiciones en las que viven ustedes todos los días. Yo no sé si alguna de las personas que están aquí conectadas de pronto hoy no desayunó o no almorzó porque sencillamente no tenía con qué. Entonces yo no puedo exigir con los ojos vendados. Cuando un líder es capaz de entender eso, un líder está conectado. Sobre todo porque el líder no es líder si está solo. El líder es líder cuando tiene un equipo, cuando está acompañado, cuando tiene empatía, y aquí están los valores, cuando tiene valentía, sobre todo, para decidir rayar esa página en blanco. Cuando todo está adverso, el líder está ahí diciendo, me voy a motivar para sacar adelante lo que necesitamos sacar adelante. Eso es valentía. Un líder necesita pasión y esta es de las cosas más importantes. Un líder que no tiene pasión, créanme que es un liderazgo que no tiene sostenibilidad. ¿En qué sentido? Si ustedes no hacen lo que les gusta, sencillamente un día se aburren de hacer lo que les toca. Aprendan esa lección, sobre todo cuando estén estudiando y sobre todo cuando estén a puntas de empezar a trabajar. No entren en un trabajo en el que no se vayan a sentir eh, gustosos. No entren en un trabajo por plata. Que créanme que la plata viene y va, pero todos los días van a tener que aguantarse haciendo algo que de pronto no les guste. Entonces, la pasión es de las cosas más importantes que tenemos, que a veces no sabemos, no encontramos, pero nos toca encontrar como líderes. Si hoy te consideras líder y no sabes cuál es tu pasión,
tu primera misión como líder es encontrar tu pasión, antes de hacer cualquier otra cosa. Si necesitas un momento para hacer una pausa y pensar esto, haz la pausa, pero necesitas encontrar esa pasión. Hay personas que la encuentran más fácil, hay personas que se les dificulta más. Un poco el taller que vamos a hacer en la segunda parte va a guiarse en torno a qué nos apasiona. Cuando uno entiende qué nos apasiona, créanme que lo demás es mucho más sencillo, porque la pasión es como si fuera esa gasolina que nos lleva a nosotros a movernos, a no frenar, a tener energías. Es como si fuera la comida que nos permite vivir, el liderazgo. Entonces la pasión es de los valores más importantes que tiene el líder. El tercer valor es la empatía, como les decía ahorita, la conexión. Empatía, ponernos en los zapatos de la otra persona. Si no somos capaces de hacer eso, si tenemos una barrera siempre y si tenemos a alguien enfrente que nos está llorando y somos tan insensibles de no entender, sencillamente nos está faltando muchísimo como líder. Eh, Disciplina. La disciplina es de las cosas más difíciles de conseguir, pero de las más necesarias para poder continuar nuestras actividades de liderazgo. Hay una definición de disciplina que a mí me gusta mucho, que es decidir entre lo que más deseamos sobre lo que deseamos ahora. Es decidir entre tengo tronco de pava de levantarme a estudiar a voy a levantarme a estudiar porque quiero ser alguien. Si estoy estudiando, no sé, derecho, quiero ser el mejor abogado el día de mañana. Si estoy estudiando economía, yo quiero ser el mejor economista. Es poner ese sueño y esa pasión, miren que va conectado, primero que el deseo inmediato. Claro, no tiene que permitirse de todo en la vida, tampoco somos máquinas. Y el día que nosotros queramos, hey, hoy no voy a hacer nada, válido. Pero la disciplina invita a hacerlo cada vez menos relevante eso, ese dejar todo para después, para darle la prioridad que necesita esa pasión y esos sueños que tenemos diariamente. Disciplina, eso es casi que fundamental en medio de los valores del líder, incluso mucho más que la valentía. Voy con el ejemplo. Si un líder no es ejemplo, no inspira a su equipo, sencillamente también deja de ser líder. ¿Por qué? Hay muchas formas de liderazgo, o sea, la tipificación del liderazgo es demasiado amplia. Yo siempre resalto dos, el colectivo y el directivo. Hay momentos para aplicar cada uno. El directivo es el típico líder de, ahí toca hacer esto, hacerlo así, 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 háganlo o hagámoslo. También se puede incluir. Y hay otro tipo de liderazgo que es el liderazgo colectivo, que es el liderazgo que inspira, que es el líder que es ejemplo para todos los miembros, para todo el equipo. Es el líder que invita a todos los miembros hacia metas colectivas. Becados es un ejemplo de liderazgo colectivo. El hecho de que ustedes hoy estén aquí es una invitación para que también sean líderes colectivos. Que si hoy les estamos explicando todo esto es para que también sepan de que tienen mucho para dar para el grupo y que necesitamos que den todo ese potencial para el grupo. Necesitamos activar estos liderazgos. Entonces, el ejemplo, uno no puede decir, hey, vamos a hacer tal acción, vamos a salvar el planeta y al mismo tiempo hacer cosas que devastan el planeta. Al mismo tiempo, pequeñas acciones que devastan el planeta. Entonces, la coherencia es uno de los valores que van muy intrínsecos con el ejemplo. Y un último que es innovación. La innovación recoge todo lo que es liderazgo en tiempos de crisis. ¿En qué sentido? Si no tenemos innovación, sencillamente nos vamos a quedar en la crisis y no vamos a tener liderazgo para salir. La innovación nos invita a repensar esas tres cosas que les mencionaba inicialmente
a repensar, a replantear y a reinventar. Hacerlo de una manera distinta, tratar de resolver nuevos problemas con ideas nuevas. Un líder debe ser capaz también de desarrollar estabilidad. Al final, todos los cambios nos llevan a un avance. Eh, yo creo que esta crisis nos va a llevar a algo muy positivo. Yo por ese lado soy bastante positivo. Esta crisis nos va a llevar a hacer algo mucho mejor socialmente, políticamente y económicamente. Debería, al menos. ¿De quién va a depender? De todos nosotros. Eh, a veces es complicado porque en tiempos de crisis uno nunca tiene el control, como les comentaba inicialmente. Perdimos la estabilidad, es como si nos movieran, literal, como si fuera un terremoto. Hoy nos sentimos seguros debajo de un techo, eh, nos mueven el piso, se derrumba el techo, no tenemos certeza de cómo vamos a hacer para quitarnos los escombros, volver a hacer una casa y volver a vivir tranquilamente. Perdimos el control. En la medida en que perdimos el control, la respuesta no debe ser buscar el control nuevamente porque no lo vamos a encontrar porque seguimos en crisis. Una vez salgamos de la crisis, pues usted verá, vaya y busque el control o vaya y haga un control nuevo. Pero en este momento en crisis, el liderazgo debe apuntar a hacer las cosas mejor posible, de la mejor manera, ya que no tenemos el control. O sea, cualquier cosa que ustedes decidan hacer el día de hoy, en medio de esta crisis, háganlo de la mejor manera posible. Si ustedes hoy deciden, voy a seguir estudiando el próximo semestre, háganlo de la mejor manera posible. Si ustedes hoy deciden, hey, voy a ayudar a mi mamá y a mi papá de pronto económicamente, háganlo de la mejor manera posible. Esa es la reflexión que nos debe dejar toda esta crisis. ¿Hacia dónde? Piensen hacia dónde van a cambiar, hacia dónde se van a mover. Recuerden que el liderazgo implica acción, movimiento. Esta crisis implica un cambio y una oportunidad para ser mejores. En ese sentido, debemos ser capaces de no dejarnos quedar en la incertidumbre y en la página en blanco. Entonces, ese es como tal el mensaje que yo quería introducirles, que ha sido un poco extenso, pero espero que haya sido bastante claro, al menos que haya movilizado algo dentro de cada uno de ustedes. Y bueno, esta es la segunda parte de esta capacitación, que es más que todo un taller. Y aquí sí les pediría que tengan a la mano un lápiz y un papel. Busquen un lápiz y un papel. Esa página en blanco hoy la vamos a llenar. La vamos a llenar de tres cosas: pasión, conexión y movilización. Esas tres cosas que tal vez coinciden con los valores de un líder. Entonces, voy a darles un minuto mientras buscan lápiz y papel, si no lo tienen a la mano, y pues empezamos con la dinámica. Como les dije, yo voy a ir haciéndoles unas preguntas y en la medida en que vaya haciéndolas, ahí van a proyectarse en la pantalla. Les pido que vayan escribiéndolas en el papel y al mismo tiempo que las vayan escribiendo en los comentarios. No importa las ideas que tengan, si son ideas locas, si son lo primero que se les venga a la cabeza es lo que van a escribir. No piensen mucho. Lo primero que se les venga a la cabeza lo escriben tanto en el papel como en los comentarios. No importa si no tiene sentido. Seguramente van a escribir muchísimas personas muchas cosas sin coherencia en los comentarios y no va a tener orden eso ahí. Pero necesito que lo hagan para que tenga éxito como tal este taller. Entonces, confírmeme porfa ahí en los comentarios si ya tienen el lápiz y el papel.
Literal, espero que 20 personas respondan. Bueno, listo. Entonces, pasión, conexión y movilización. Como les dije, la pasión es de las cosas más importantes y es el motor para poder activar liderazgos y para sostener liderazgos. En ese sentido, les voy a pedir que en el papel piensen en estas preguntas. No tienen que responder todas. Primero, ¿cuál es tu pasión? Para las personas que ya tengan claro cuál es su pasión, pueden ir escribiéndolas tanto en el papel como ahí en los comentarios. Hay personas que esto no es muy claro, que no saben si tienen una pasión, no saben si se apasionan con algo, eh, pero esta es la primera pregunta. Las personas que ya lo tienen claro, escríbanlo en el papel. Los que no, pues vamos con la segunda pregunta. ¿Qué actividades te dan energía? Esto lo puede responder todo el mundo. Y aquí espero una primera tanda de personas respondiendo. ¿Qué actividades les dan energía? ¿Qué cosas que cuando ustedes hacen dicen, hey, quedé fue con energía arriba, quedé motivado a seguir haciendo algo? ¿Qué les da energía? Les doy 30 segundos para que vayan pensando. Listo, ahí varios han comentado literatura, me da energía hablar, escuchar conferencias, aprender cosas nuevas, explicar un tema que maneje, hacer ejercicio, competir, entrenar, planes de viernes con mis amigos, salir a comer, hablar, cumplir mis objetivos, hacer ejercicio, practicar deportes, bailar, cantar, ejercicio. Sigan escribiendo la ciencia, los números, cocinar, tocar música, temas de género. Sigan escribiendo esa pregunta, la respuesta a esa pregunta. Aprender idiomas, listo, eso les da energía. Escríbanlo también en el papel. Si quieren, partan el papel en tres. En una primera sección vamos a tratar este tema de la pasión, en una segunda sección la conexión y la tercera la movilización. En esta primera sesión, ya, listo, escriban, me da energía lo que les dé energía. Si no tienen claro todavía esto, pasamos a la próxima pregunta. Si tienen claro eso, igual pasamos a la próxima pregunta. Eh, ¿Haciendo qué actividades no te importaría tener vacaciones o recibir un sueldo? Algo que ustedes digan, ella, si no me paguen, yo soy feliz haciendo esto. ¿Qué actividades? Les doy 30 segundos más y en esta espero también todos sus comentarios.
Listo, y espero que escriban más. Viajando, claro, viajando todo el mundo. Trabajo comunitario, voluntariado, dar clases, dibujar, servir, trabajo de consultoría, enseñar, ayudar a animales de la calle. Listo. Sigan escribiendo, por favor. Hacer colectas y donaciones a las personas necesitadas. Ok. Actividades que no les importaría si no tienen vacaciones o si no les pagan. ¿Qué más? Recuerden que también tienen que escribir en el papel. Ok, enseñar. Listo. Voy con la otra pregunta. Ayudar. ¿En qué actividades eres más creativo? Esta puede ser un poquito más difícil. ¿En qué actividades eres más creativo? Se te vienen más ideas a la cabeza. Se te ocurren más cosas para resolver problemas. ¿En qué actividades te sientes más inteligente incluso? Les doy otros 30 segundos para que vayan escribiendo y también dejen acá los comentarios. Bueno, ahí voy leyendo. Dicen presentaciones, juegos, proyectos, pensar en alguna idea para algún proyecto, formas de interactuar con los demás, al servir, diseño, proyectos de investigación y planeación de actividades, diseño de algún proyecto, dibujar, diseñar, cuando tengo que crear retos y acertijos, planear algo. Listo. Dos preguntas más sobre este tema de la pasión. ¿Qué cosas le han sentido a tu vida? Y acá entra absolutamente todo. ¿Qué cosas creen que le da sentido a su vida? Si están existencialistas en medio de una depresión o algo por el estilo y creen que nada le da sentido a su vida, por favor me avisa y hablamos por privado. Pero normalmente piensen que qué motivaciones tienen de pronto para vivir, qué les gustaría hacer en la vida, qué cosas en este momento los hacen felices. Ese tipo de preguntas pueden ayudar a que encuentren respuestas a esta pregunta de qué cosas le han sentido a su vida. 30 segundos más y espero ahí sus comentarios. Aquí les pediría que fueran más precisos. Si tienen sueños y proyectos, coloquen cuál es ese sueño y cuál es ese proyecto. Sin pena.
Bueno, ahí estoy viendo que nada más están respondiendo los mismos. Intenten seguir participando, porfa, los demás. Somos más de 20. Estoy viendo sueños bastante interesantes, muy bonitos, de hecho. Espero que también los escriban en el papel. ¿Qué cosas le han sentido a su vida? Y queremos a una políglota. Sí. Llegar a muchísimas personas, ser reconocida por lo que me desempeñe, sentirme orgullosa de mí misma, emprender en algún momento de mi vida, encontrar mi propósito, hacer bien a las personas que se encuentran alrededor mío y amar. Libertad financiera, aprender mucho. Miren que incluso aquí hay sueños compartidos, personas que sueñan lo mismo que ustedes. Crean que, por ejemplo, el día de hoy ustedes se toparon en medio de la historia de la humanidad. Literalmente, ustedes hoy pudieron sencillamente no haber estado en esta capacitación, no haber conocido a las personas que están en esta capacitación, no haber leído los sueños de las personas que están en esta capacitación, pero si están aquí, si pueden leer los sueños, comparten sueños con esas personas y conocen a esas personas. Todo eso tiene un sentido. Traten de aprovechar el sentido que tiene todo esto. Todo tiene un sentido, pero si uno no le da el sentido, sencillamente la página en blanco va a seguir en blanco. Las páginas en blanco, por ejemplo, como les comentaba, volviendo a esa analogía, tienen un sentido y es que la rayan. El sentido que ustedes le van a dar a la página es rayarla. Si deciden no rayarla, pues pierde el sentido. Es complicado, pero así funciona. Dice, desempeñarme de la mejor forma en mi carrera, ayudar a los demás, tener mi propia empresa. Listo. Ahora escriban a qué se dedican las personas que más admiras. También sean precisos. Si una persona que admiran de pronto es multimillonaria, coloquen es multimillonaria. Sean precisos a qué se dedican las personas que más admiras. Escríbanlo allá y lo escriben aquí en el chat. Listo, a servir, a predicar, a liderar jóvenes, inspirar, ayudar a las personas, emprendimiento social, una youtuber, admiro mucho su visión de las cosas, cuidar a sus seres queridos, infundir conocimiento y luchar, literal, pelear, entre paréntesis lo puso. Espero que se hayan sentido figurados. Empresario y busca la manera de hacer el mundo un lugar mejor. Están haciendo movimientos para ayudar a las demás personas. Es cantante filántropo. Ok, listo, ahí siguen escribiendo. Todas esas cosas que han escrito, espero que las hayan escrito en el papel para que no se pierdan y para poder que el taller tenga éxito. La pasión, como les comentaba, es el motor que tenemos para impulsar el liderazgo. En este momento muchas personas no conocen cuál es su pasión y estas preguntas ayudan a encontrar eso.
¿Cuál es el ejercicio? Esto lo pueden hacer después de que terminemos esto, cuando tengan tiempo, cuando quieran decidir hacer una pausa. Cogen la hoja, leen qué escribieron, miren qué hay en común. Normalmente siempre hay un marco general o una línea transversal que resume todo lo que han escrito en cada una de las preguntas. Siempre hay un común denominador. Traten de identificar cuál es. Si no hay un común denominador, fantástico, tienen muchas pasiones. Entonces, una vez tengamos esto listo, vamos a pasar a la próxima. Con conexión. Eh, Aquí les voy a pedir, sé que esto no es tan sencillo de pronto de escribir, pero intenten escribir de pronto lo primero que se les venga a la cabeza. Para estar conectados, necesitamos saber cuál es nuestro contexto. Entonces les voy a pedir que en ese papel de pronto escriban cuál es su contexto. ¿Con qué contexto se sienten identificados? Si con un contexto, hey, estoy en la casa, con un contexto de, hey, soy parte del planeta, con un contexto de, hey, soy colombiano, soy barranquillero, o sea, con qué contexto se sienten identificados, cuál es su contexto. Me pueden decir, mi contexto es un contexto de pobreza o es un contexto de dificultades familiares, o es un contexto de dificultades psicológicas. ¿Cuál es el contexto que tiene cada uno? 30 segundos también para que compartan las preguntas. Bueno, ahí Alberto dice que no entiende bien la pregunta. ¿Cuál es el contexto? Digamos que para uno ejercer el liderazgo, uno lo debe hacer siempre, no de manera etérea. Como que yo soy líder y ya. ¿Tú eres líder en qué? Para poder saber uno en qué es líder o uno en qué quiere ser líder, uno debe saber dónde quiere ser líder o dónde quiere impactar. Entonces, aquí la pregunta, si se las traduzco, viene siendo dónde impactar, dónde ser líder. ¿Cuál es el contexto en el que están? Aquí, por ejemplo, Sharon responde contexto con problemas de conexión a Internet. Es un contexto válido. ¿Qué otros contextos vive cada uno? Aquí dice, mi contexto es de superación personal y adaptándome a mi último semestre de clases en la universidad. Vamos a aterrizar un poquito más la pregunta y pasamos a las otras tres que aparecen ahí. ¿Qué problemas sufren en el día a día? Un problema que ustedes digan, esto me afecta a mi modo de vivir o afecta el modo de vivir de mi contexto. De pronto, del lugar en el que vivo, si mi contexto es Barranquilla, entonces un problema que sufre Barranquilla todos los días. Esto, las respuestas son individuales. Depende del contexto, van a definir qué problemas sufren todos los días. Adicionalmente, pensar en quiénes sufren esos problemas y cómo sufren esos problemas. Como esas respuestas son complejas, no les voy a pedir que las escriban directamente aquí, ni quiénes ni cómo, sino simplemente qué problemas sufren en el día a día. Eso sí, 30 segundos.
Bueno, aquí algunos dijeron que el contexto es la casa, compartiendo más que nunca con la familia, el contexto es de un problema de procrastinación. Respecto a los problemas, han dicho problemas de calor, pereza, organización del tiempo, poner en acción las decisiones, problemas de familia, cumplir con las actividades que me propongo diariamente, estrés, procrastinación. Sigan escribiendo. Eh, Vean que son problemas que incluso se repiten. Con esos problemas, pensemos en quiénes, además de yo, eh, quiénes, además, y cómo sufren esos problemas. Eh, ¿Esto a qué nos va a invitar? Por ejemplo, todas las personas que dijeron yo tengo problemas de procrastinación, si son líderes, como lo son, van a entender que no es un problema que viven solamente ustedes, sino que, como se darán cuenta, es un problema que viven varios. Y si logran encontrar alternativas para resolver ese problema para ustedes, tendrán potenciales soluciones para resolver el mismo problema a otras personas. No sé si me di a entender. Si tú descubres cómo dejar de procrastinar, ¿por qué no inventas una manera de compartir ese conocimiento para que más personas que sufren de procrastinación también dejen de hacerlo? Intenten utilizar esos problemas, contextualícense dónde están. En este momento están en esta capacitación. ¿Qué problemas tienen? Procrastinación es el que veo más. Potencialmente entre ustedes con habilidades de liderazgo pueden decir, hey, vamos a reunirnos los 4 o 5 que tenemos problemas de procrastinación y vamos a pensar qué hacemos para resolver esto y joda, vamos a lanzar una iniciativa para que en esta cuarentena no procrastinemos tanto y de pronto que nos beneficiemos no solamente nosotros 4, sino pues todas las personas que puedan acceder a la información. Ahí hay liderazgo, ahí hay todo esto que les comentaba anteriormente. Las etapas de la crisis, negación y resistencia, reflexión, la que estamos haciendo, aceptación, hombre, yo procrastino, creatividad, es el paso siguiente que deben buscar, lección, ¿qué estoy aprendiendo de todo esto? Hombre, que yo soy flojo, o que a mí me gusta dejar las cosas para última hora. ¿Qué voy a hacer? Transformar eso. ¿Con quién? Con todas las personas que están aquí diciendo exactamente lo mismo o los que tienen ideas para resolver eso. Entonces, esa es la dinámica que tienen que empezar a encontrar. En este momento con el papel lo que busco es generar puntos y que ustedes mismos sean los que conecten los puntos. Vamos con el tercer aspecto que es la movilización y va muy ligado a lo que acabo de comentar. ¿Qué recursos tienes a la mano? Si sabes que te gusta procrastinar, que dejas todo para última hora, y disculpen que me quede con este ejemplo, pero creo que es el que más se repite de pronto. ¿Qué recursos tengo a la mano para dejar de procrastinar? ¿Tengo un papel? Sí. ¿Tengo un lápiz? Sí. ¿Qué debo hacer para procrastinar? Primero voy a organizar qué tareas tengo. Normalmente la persona que procrastina nunca se organiza. Entonces, primer paso, organicémonos. Entonces, paso 1, ¿cuáles son mis tareas? 1, 2, 3, 4. ¿Qué recursos tengo a la mano? Papel y lápiz. ¿Qué aliados tengo? En este momento, ¿cuáles son los aliados que tenemos inmediatos, las personas que están aquí conectadas, que tienen la misma problemática y que me puedo reunir con ellos para que me den más ideas y construyamos una propuesta conjunta? ¿Qué otros aliados tenemos? Mi familia, que les puedo decir, hey, mi distracción es el celular, ténganme el celular mientras estudio para no procrastinar. Eso es una alianza que ustedes pueden forjar.
Si ya tienen una idea de cómo solucionar el problema de la procrastinación durante la cuarentena, ¿qué otros aliados tienen? Amigos cercanos que de pronto tienen el mismo problema que ustedes, que no hacen parte de este círculo que hoy está conectado y que de pronto está motivado a compartir la idea que ustedes generen. Ahí hay una alianza. ¿Qué otros aliados tienen? Revisen a quién más conocen, que de pronto algún influencer que diga, hey, fulanito de tal tiene la cura para la procrastinación. Es esta y esta. Vayan a su perfil y conozcan cuál es la cura. Y llega el mundo de gente al perfil. Ahí hay una alianza. Pero sobre todo, el último punto es el más importante y es qué necesitan para arrancar. ¿Qué necesitas para dar el primer paso, para movilizarte? En este momento, en ese papel que tienen ustedes, deben tener 3 columnas o como lo hayan decidido organizar. Ya ese papel ya no está en blanco. Hoy ustedes decidieron rayar el papel y no dejarlo en blanco. Hoy ustedes son líderes. Ustedes tienen 3 columnas. La primera, ¿cuál es mi pasión? ¿Qué me gusta hacer? ¿Cuáles son mis emociones? ¿Cuáles son mis motivaciones? Conéctenlo con la conexión, con su contexto. Si esa persona que yo admiraba era alguien, como leí, un filántropo, ¿cuál es mi contexto? Muchas necesidades. Yo quiero ser como ese filántropo. Mi contexto es que hay muchas necesidades. Tengo al menos donde trabajar. O sea, un lugar para mejorar mis necesidades. Conecten la pasión, el contexto, los problemas que sufren en el día a día, quiénes lo sufren, cómo lo sufren. Si su pasión es ayudar, ya ahí tienen una conexión perfecta con el contexto. Pueden ayudar en ese contexto. Si su contexto es la familia, como vi que escribieron, y su pasión es ayudar, ayuden a su familia. ¿Cómo? Cada quien pues lo podrá hacer según sus capacidades. ¿Qué recursos tienen a la mano? Movilización. ¿Qué aliados tienes? ¿Qué necesitas para arrancar? ¿Qué puede ser aquí? Bueno, yo no sé, yo creo que de pronto para ayudar a mi familia necesito buscar una idea de negocio que en este momento nos dé dinero para poder subsistir. ¿Qué recursos tienen a la mano? Primero ustedes. Uno como persona es un recurso humano. ¿Qué otros recursos tienen a la mano? Ese listado que hoy ustedes tienen en el papel es una receta que en este momento es un puré literalmente, hay de todo ahí. ¿Cuál es el reto o cuál es el producto como tal de esta capacitación? Que ustedes tengan esa receta y que de ahí saquen 20.000 platos posibles, que créanme que salen 20.000 platos posibles. Así como de cualquier receta, cuando ustedes leen los ingredientes, y son los mismos ingredientes siempre, pollo, condimentos, aceite, pueden ser los mismos ingredientes, pero de los mismos ingredientes se pueden sacar muchas recetas. Asimismo, hoy lo que ustedes tienen en ese papel que está rayado son los ingredientes de una receta o de miles de recetas que no está organizado y que ustedes deben organizar. ¿Qué ventaja tienen en este momento? Que son un grupo, becados Uninorte, una familia, que la receta que tiene cada uno desordenada puede que tenga sentido solo si combinen todos los ingredientes que escribió cada uno. Si de pronto alguien necesita ayuda para resolver un problema de conectividad y de pronto otro miembro tiene dentro de los recursos a la mano, no sé, capacidad para poder regalarle a esa persona que está sin conectividad un plan de datos, y ahí tienen algo para hacer y movilizarse y ser líderes y seguir transformando. Entre ustedes, ahí tienen un primer nicho que deben aprovechar.
O sea, esto que está aquí es literal un plan de acción con ingredientes, pero sin receta. ¿Cuál es el paso a seguir? Establezcan un plan de ejecución, un plan de acción. ¿Qué hacer con ese poco de ingredientes? Los mezclamos. ¿Cómo los mezclamos? Mira, yo quiero hacer un puré de papa, pero no tengo leche. O no tengo mantequilla, o me falta el queso para rallarle encima. Ah, pero fulanito de tal tiene queso. Listo, voy por el queso. Regálame queso y te doy puré a ti y me queda a mí y de pronto le damos a alguien más. Ese tipo de reflexiones y de inteligencia colectiva son a las que debemos buscar como grupo estudiantil y como líderes en medio de una crisis. Créanme que si solamente quieren salvarse ustedes, no van a salvarse ustedes, sino que la crisis le va a pasar factura. Sobre todo cuando uno hace un plan de ejecución, también debe diseñar un plan de contingencia. Aprovechen que tienen todos los ingredientes del mundo. Si no les sale el puré de papa, les sale otra cosa con la papa. O les sale otro plato simplemente sin papa. Es ese plan B, plan C, plan D, plan E, plan F. Aprovechen que de esos ingredientes salen miles de recetas. Cásense con una receta, sí, pero si no sirve, tienen más recetas para hacer. Sobre todo, encuéntranle un sentido a todo lo que hacen. Creo que esa es de las cosas más importantes como tal de esta capacitación y es, sea lo que sea que hagan, encuéntrenle un sentido a lo que hacen. Vuelvo al tema de la pasión. Si no encuentran cuál es su pasión, al menos encuéntrenle un sentido a todo lo que están haciendo. Un por qué y un para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Sin afanarse tampoco. Uno no tiene control de todo, ni tiene por qué saber por qué hace todo. Simplemente uno hace las cosas porque sí, es válido. Pero ese porque sí no puede ser como un denominador en todas las cosas que uno haga en la vida. Y hay una frase con la que a mí me gustaría cerrar, y es, la vida es como una combinación entre, es como si fuera un baile, entre hacer que las cosas pasen y dejar que las cosas pasen. Toca bailar entre esas dos cosas. Intentar encontrarle un sentido a la vida, al liderazgo, a la pasión, a todas las cosas. Pero al mismo tiempo nos vamos a dar cuenta que la vida misma se va a encargar de mostrarnos el sentido. Y creo que eso nos ha pasado a todos. De pronto, cuando entramos a la universidad, primer semestre, no sabemos ni por qué escogemos la carrera. Y ya para las personas que van de pronto, incluso después del segundo semestre, uno lo empieza a sentir. Uno dice, ah, yo servía para esto, o yo quiero hacer esto, ya sé por qué lo escogí. Uno creía que le había encontrado un sentido a la vida escogiendo una carrera y vamos a ver que solamente la experiencia de haber vivido la carrera fue la que le permitió a uno afirmarse en el sentido que uno encontró inicialmente. Entonces, nada, digamos que esa es un poco la, la capacitación del día de hoy. No sé si de pronto tienen dudas o preguntas, las van escribiendo ahí. Eh, pero un poco la dinámica en medio de toda esta situación es nunca se queden quietos. Es válido quedarse quieto, hacer pausas. Literal, es válido tomarse respiros. Pero liderazgo en tiempos de crisis implica no dejarse morir por la crisis, sino reinventarse, como les decía inicialmente, replantearse y repensar todas las cosas que eran antes y ya no serán nuevamente. Porque créanme que el mundo cambió y no volverá a ser como venía siendo antes de que todo esto se presentara. El cambio se nos mostró en la cara, casi que nos estrellamos enfrente del cambio
Y en este momento tenemos dos opciones. O quedarnos ahí, sentados, de pronto ahí estrellados, heridos, o sencillamente levantarnos, limpiarnos y seguir, adaptarnos al cambio. Eh, Esto pues no lo entiende todo el mundo y pues hoy digamos que la idea es que ustedes también multipliquen esta información. De verdad espero que de verdad espero que les haya gustado la capacitación. Ahí preguntan qué hago cuando mi página en blanco ya tiene tachones. Súper válida la pregunta, súper buena la pregunta. El tú equivocarte y el tener tachones en la página en blanco te va a permitir primero escribir en espacios en blanco, donde no hayas rayado. Es decir, no volver a intentar las mismas acciones que ya saben que no funcionan, que ya sabes que tachaste en algún momento. Ahí alcanzó a responder Caleb, creo que también responde esa pregunta, las ideas no siempre salen a la primera, y en la medida en que uno va tachando, uno va permitiendo tomar, escribir mejor, tomar mejores decisiones y ejercer el liderazgo de una mejor manera. Toca rayar esto. Seguramente, si hoy ustedes le toman una foto, y eso pues me gustaría que lo hicieran, tómenle una foto a la página en la que estuvieron rayando y pásenla por el grupo de becados en general. Sé que en este momento solamente pueden escribir los administradores, ahí le pediría a los administradores que por favor habiliten el tema. Tómenle una foto a esa página que tienen hoy, mándenla por el grupo, simplemente para que vean cómo están de tachones las páginas de todos ustedes. Algunos tacharon más que otros. Eso solamente les va a permitir seguir aprendiendo, seguir tomando mejores decisiones y seguir ejerciendo el liderazgo de una mejor manera. Si en las crisis uno no se equivoca, sencillamente está perdiéndose una oportunidad de seguir aprendiendo el doble. Si hay momentos para equivocarse, son en las crisis, porque no tenemos el control de nada y donde es casi que más permitido faltarse y equivocarse. Entonces, nada, de verdad espero que les haya gustado. Eh, y pues bueno, no sé si de pronto alguien de becados quiera comentar algo, alguno de la Junta, para cerrar. Muchísimas gracias a todos. Si quieren les paso las diapositivas, si les interesa, si no, pues no. Eh, pero bueno, me van avisando. Aquí hago, antes de que se desconecten, publicidad política no pagada. El día de mañana vamos a tener una capacitación sobre resiliencia. Yo estoy haciendo una serie de capacitaciones con amigos profesionales en distintos temas y pues bueno, ya hemos abordado como varios temas de salud mental. El día de mañana va a ser el último del ciclo de salud mental y va a ser sobre resiliencia. Entonces, también al grupo voy a pasarles como el flyer y la publicidad, es por Instagram, a las 7 de la noche. Entonces, también les dejo ahí la invitación. Les agradezco a ustedes por haberse conectado y pues cualquier duda o pregunta, no duden en escribirme por interno. Entonces, espero que en el grupo, porfa, de verdad, manden la foto del papel para hacer una especie de imagen. No se preocupen que no se va a ver nada. Una especie de imagen collage eh, como producto de esta capacitación.
Entonces, mil gracias a todos ustedes y pues bueno, que pasen buena noche.